8 de la mañana, 20 minutos, 8 de la mañana, 20 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Vamos rápidamente a dar a conocer la lista de nuestros invitados. En este momento, ya mismo, a continuación, vamos a dialogar con el abogado Alejandro Muñoz. Él es el secretario general de la Asamblea por esta controversia política jurídica que se ha formado entre la Asamblea con la presidencia a propósito de la aprobación de la ley de activos, de lavado de activos, la ley de lavado de activos. Vamos a ver qué dice nuestro invitado. Luego estará con nosotros el experto en consultoría estratégica, el licenciado Horacio Chavarría. Ahora en los Juegos Olímpicos pues ha habido unas controversias respecto de la difusión de algunas imágenes religiosas, ¿verdad? Que han sido pues hasta ciertos puntos distorsionadas, y también vamos a hablar con él sobre la campaña presidencial en los Estados Unidos. Y finalmente, a las 10 va a estar el doctor Gustavo Isch, que él es consultor político, experto en comunicación de gobiernos y campañas electorales, para analizar eh, la, la situación de Venezuela, por un lado, y también la campaña electoral, y por último, pues también un estudio de opinión pública que ha realizado de la situación actual del país. 8 de la mañana, 22 minutos, ya está con nosotros nuestro primer invitado, el abogado Alejandro Muñoz. Abogado, buenos días, los saluda el periodista Alcides Montilla. Deme un comprendido, ¿cómo está usted? Estimado Alcides, excelente día, un saludo a toda la gente radioescuchas de Atalaya, un gusto estar con ustedes. Oiga, permítame una pregunta curiosa antes de entrar pues a los temas. ¿Usted qué es con el doctor Gonzalo Muñoz? Doctor Gonzalo Muñoz es mi hermano. Ah, caray, mire ustedes que siempre lo entrevistamos, no es nuestro amigo. Pero casi hablan igualito, pues oiga, usted con su hermano, ¿ah? Así es, vea la genética. Oiga, usted también escribe libros, ¿verdad? Bueno, estoy en elaboración de uno, pero todavía con el tiempo aquí en la Secretaría ha sido muy difícil sacarlo al final. ¿Y de qué tema está escribiendo usted? Estoy escribiendo sobre el proceso de determinación de responsabilidades de la Contraloría General del Estado, Derecho Administrativo. Ah, caray, ¿y como qué cosa usted quiere dar a conocer a través del libro en ese tema? Bueno, es básicamente un manual en donde se explica absolutamente todo lo que tiene que ver con el proceso de determinación de responsabilidades por parte de la Contraloría General del Estado, responsabilidades civiles, administrativas y los indicios de responsabilidad penal, y cuáles son los elementos que se deben configurar dentro de lo que es la motivación por parte de la Contraloría para que existan procesos justos y apegados a la Constitución. ¿Y qué propone usted? ¿Alguna reforma, algún cambio en la normativa? ¿Qué propone ahí? Sí, la verdad es que uno de los cambios que yo propongo es que las auditorías internas de cada entidad pública no solamente sean entidades de control posterior, sino que hagan también lo que es el control preventivo. Es decir, que tengan, por ejemplo, participación dentro de las comisiones técnicas de contratación en cada entidad pública, para que no sean únicamente, como le digo, la Contraloría una entidad de detección de corrupción cuando la corrupción ya está dada, sino que sean mecanismos y tengan herramientas de prevención para evitar la corrupción. Hay una máxima que se plasma en el libro, que es: no es mejor la Contraloría que más corrupción detecta, sino la que más corrupción previene. Entonces, sobre esa base es la que se plantean algunas hipótesis en el libro. Abogado, discúlpeme que le vuelva a hacer otra pregunta sobre el mismo tema, porque la verdad que me inquietó, ¿verdad? Yo tenía entendido que hace mucho tiempo, ¿verdad? La Contraloría sí hacía este trabajo y que de repente, por algún motivo, algún interés, pues cambiaron la ley, ¿no? Sí, verá, inclusive mi tema de tesis precisamente fue ese. Yo me gradué en el año 2013, cuando en la ley de contratación pública del año 2010 se eliminó el artículo 16, numeral 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que le daba la opción a la Contraloría de emitir un informe previo a los contratos públicos. Y yo precisamente en mi tema de tesis planteaba regresar al informe previo como un mecanismo de prevención.
Finalmente, en el año 2016, en el gobierno de Lenín Moreno, se volvió nuevamente al informe previo, pero finalmente creo que es una herramienta que, si bien sirve, esto únicamente aplica para contratos de cierta magnitud. Entonces, yo creo que esto hay que extrapolarlo y darles esta competencia a los auditores internos de cada entidad para que en cada proceso, por más pequeño que sea, la Contraloría haga este trabajo de prevención que en la actualidad les está prohibido. Entonces, sí sería importante cambiar el paradigma de las funciones de la Contraloría para que ya no sea un órgano de control ex post, sino que sea un órgano de control preventivo. ¿Y para cuándo está listo el libro? Vea, lo tengo realmente detenido con las funciones de la Secretaría General, que usted sabe que son realmente extenuantes. Lo tengo detenido, esperaría que una vez que acabe mi periodo como secretario, poder dedicarme a ello y esperar sacarlo en un año tal vez. Oiga, abogado, disculpe que le vuelva a insistir, en verdad, en este tema porque me ha dejado más inquieto, ¿no? Usted como una persona que escribe libros. ¿Usted escribió el libro Dictadura y Corrupción Judicial en el Ecuador? Bueno, es un libro que también lo tengo detenido. Ese es un libro que lo estábamos escribiendo en conjunto con mi padre, el doctor Gonzalo Muñoz, pero él falleció. Entonces, realmente a ese libro fue realmente, ¿qué le puedo decir? Un libro fallido que todavía, después de sacar el libro de la Contraloría, le daremos también caña a ese. Oiga, porque el título es puchica, muy, pero muy atractivo e invita a leer el libro de principio a fin. Oiga, Dictadura y Corrupción Judicial en el Ecuador. Puchica, sería espectacular que pronto usted lo termine y podamos leerlo, ¿no? Sí, como le digo, lamentablemente ese libro lo estábamos haciendo en coautoría con mi señor padre, pero lamentablemente ante su fallecimiento, pues se truncó aquel libro. Abogado, ahora sí pasemos a esta controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo por esta ley de lavado de activos, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente ocurrió? Porque del lado de la presidencia ha manifestado que va a presentar una demanda de inconstitucionalidad, ¿verdad? Explíquenos de qué se trata en realidad para conocimiento de nuestros oyentes. A ver, como primera medida, la Ley de Prevención, Detección de Lavado de Activos y Financiamiento de otros delitos se expidió por parte del Pleno de la Asamblea Nacional en segundo y definitivo debate con fecha 20 de junio de 2024. Proyecto de ley que fue remitido a la Presidencia de la República con fecha 24 de junio de 2024, conforme consta en el correo oficial de la Secretaría General, que yo pues lo he mostrado a los medios de comunicación y que es de público conocimiento. De acuerdo con el artículo 137 y 60 de la Constitución de la República y 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el presidente tiene 30 días para realizar la correspondiente sanción o la correspondiente objeción al proyecto. Es decir, este plazo, de acuerdo con la ley, fenecía el 24 de julio de 2024. Este es un plazo absolutamente preclusorio y fatalísimo, de acuerdo con nuestra Constitución. Fenecía el 24 de julio a las 23 horas 59 minutos 59 segundos, pues, ¿no? Así es, así es. Ya. Entonces, sin embargo, hasta esa fecha, a esa hora, no se recibió dentro de la Secretaría General ni en la Presidencia de la República ningún documento que contenga esta objeción. Y por lo tanto, obviamente, yo como secretario senté una razón de aquello. El día 25 de julio, a las 19 horas, recién se presenta un documento que decía contener dicha objeción. Evidentemente, una objeción extemporánea por fuera del plazo, ya cuando el presidente de la República había perdido la competencia para poder realizar esta objeción. Entonces, evidentemente, la Asamblea Nacional no puede tramitar una objeción o puede dar paso a un trámite emitida por un funcionario incompetente en razón del tiempo. ¿No es verdad? Y por lo tanto, lo que correspondía, de acuerdo al artículo 137 y 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, era promulgar la ley por parte de la Asamblea Nacional y enviarla para su publicación en el registro oficial, que fue lo que finalmente ocurrió. Y el registro oficial, obviamente, ante la, digamos, línea de tiempo
de cómo se expidió la norma, procedió a publicar en el registro oficial como es lo único que correspondía. Nosotros no podíamos darle trámite a una objeción tardía, ya sea con 1 minuto tarde o 10 días tarde. Ya era una objeción totalmente extemporánea y si la Asamblea le daba trámite, evidentemente hubiera estado actuando con una inconstitucionalidad. Ahora Para bien, efectos respecto de... a su pregunta, Sí, 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 siga, siga. justo sobre la demanda de inconstitucionalidad, el presidente podría hacer una demanda de inconstitucionalidad por el fondo de la ley si la considera inconstitucional y eso finalmente la Corte deberá resolver. Si lo hace por la forma, yo creo que la Corte pues evidentemente le va a negar, dado que va a decir evidentemente ante las pruebas que la objeción fue presentada A extemporáneamente y no va a dar destiempo. cabida a aquello. Pero, o sea, en este momento, abogado Muñoz, la ley está en vigencia. La ley está publicada en el registro oficial y está en absoluta plena vigencia. Ya estando en vigencia la ley, el presidente o el gobierno o el ejecutivo sí puede presentar demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Por supuesto, no solo la presidencia, cualquier ciudadano, cualquier ciudadano que se crea afectado por la ley puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. En este caso entendería que va a ser por el fondo, es decir, creyendo que existen artículos que tienen normas inconstitucionales y eso pues ya le corresponderá a la Corte resolver. Sobre el fondo del asunto, como le digo, honestamente no creo que lo presente, dado que el proceso de aprobación y publicación de la ley fue absolutamente el correcto y absolutamente el establecido en la Constitución y en la ley. Porque aquí se dice que el presidente Noboa objetó el proyecto por supuesta inconstitucionalidad, argumentando que el artículo 20 establece que el director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la UAFE, será elegido en adelante por la Asamblea Nacional. Esto, dice, se hará a partir de una terna que será enviada por el presidente para un periodo de 2 años, pudiendo ser designado por un periodo adicional en cualquier momento. Pero según la norma vigente, la UAFE es una entidad autónoma y adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, parte de la función ejecutiva y de la administración central. ¿Qué significa esto, abogado? Claro, a ver, en mi criterio, la elección del director de la UAFE, emitida únicamente por el Ejecutivo, realmente era parte del diseño constitucional hiperpresidencialista que nació con la Constitución del año 2008. Sin embargo, al ser esta una entidad que también audita al Ejecutivo, esta asamblea, esta nueva asamblea se ha preocupado por tratar de equiparar y equilibrar las relaciones de poder entre ejecutivo y legislativo. Entonces, no es ninguna inconstitucionalidad que la terna presentada por el presidente sea electa por la Asamblea Nacional. Al final son 3 candidatos de la propia función ejecutiva, pero que serán electos por la Asamblea Nacional. Y no existe ninguna inconstitucionalidad en ese sentido, porque no hay norma de la Constitución que establezca cuál debe ser ese proceso de designación, así como se Porque hace el con los presidente, superintendentes. el presidente dice que la responsabilidad de la designación de esta autoridad de la UAFE corresponde a la presidencia de la República. Eso dice el presidente. Bueno, eso dice la ley anterior, pero en la ley nueva eso es lo que se está cambiando. Ahora, una cosa es la inconveniencia que pueda creer el Ejecutivo y otra cosa es la inconstitucionalidad. En este caso, que diga el presidente cuál es la norma constitucional que se está violentando. Realmente no existe ninguna, simplemente él se refiere a la ley anterior. Y obviamente la Asamblea, dentro del principio de configuración legislativa, tiene toda la libertad para realizar estos cambios siempre que no se vulnere con la Constitución, como en mi criterio ocurre en este caso. Esta controversia, ¿verdad?, sobre los tiempos en que fue enviada la ley por parte del presidente a destiempo, ¿verdad? Y la decisión que ustedes tomaron de publicarla, de mandarla para publicación en el registro oficial, ¿es motivo de alguna controversia que vaya a ser dirimida por la Corte Constitucional? A menos que el presidente presente una demanda de inconstitucionalidad por la forma, pero por el momento, como le digo, mire, el registro oficial es una entidad adscrita precisamente a la Corte Constitucional. Entonces, el registro oficial no le va a publicar una ley
que no tenga los argumentos y una línea de tiempo para ser publicada. Si nosotros hubiéramos cometido una inconstitucionalidad, posiblemente el registro oficial adscrito a la Corte Constitucional nos hubiera dicho Asamblea, yo no puedo publicar la norma, por ejemplo, porque ustedes la han enviado cuando está vigente una objeción. Pero en este caso, el registro oficial, una vez que se le explicó la línea de tiempo y que hubo, que la presentación de la objeción presidencial se hizo en forma extemporánea, el registro oficial dijo, ok, evidentemente se demuestra con la documentación emitida oficial por la Asamblea Nacional, se demuestra que la objeción se presentó en forma extemporánea, es decir, jurídicamente no existe, no se configuró nunca una objeción, es como si nunca se hubiera presentado y por lo tanto, al no haberse presentado una objeción dentro del plazo, procedemos a publicar la ley que fue promulgada por la Asamblea Nacional. Esto no es la primera vez que pasa. Ya pasó anteriormente en el gobierno de Guillermo Lasso también, que se les pasó el tiempo para emitir una objeción y finalmente la Asamblea la promulgó y se envió al registro oficial. Dicha ley está en la actualidad vigente. Abogado, tenemos entendido que sus declaraciones tienen un sustento en el hecho de que está respaldado por la opinión del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, ¿verdad? Por supuesto que sí, todas las acciones que yo como secretario tomo absolutamente son respaldadas y consultadas en primer lugar con el presidente de la Asamblea y obviamente en este caso también se solicitó el criterio jurídico de la coordinación jurídica que evidentemente ante la prueba presentada y ante la evidencia documental señaló en su informe jurídico que evidentemente la objeción había sido presentada extemporáneamente y todos estos documentos fueron conocidos por el presidente, quien finalmente él es quien promulga la ley en acto conjunto con la Secretaría General y finalmente el envío de la ley para su publicación en el registro oficial. Las 8 de la mañana, 37 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el abogado Alejandro Muñoz Hidalgo, él es secretario general de la Asamblea Nacional. Vamos a saludar a continuación al director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días a don Alcides Ezequiel Montilla y a toda la enorme audiencia y también a todos los que nos están viendo a través del Facebook, Radio Atalaya 680M y de nuestro YouTube, canal de YouTube de Radio Atalaya 75 y por supuesto a nuestro invitado, el doctor Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea Nacional. Estaba escuchando y viendo detenidamente la entrevista y las preguntas y respuestas de Alcides y del doctor Alejandro Muñoz, justamente sobre este tema que se ha dado en los últimos días y que ayer especialmente y el lunes ha habido diferentes criterios o cruce de criterios entre la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional. Ahora, solo como un resumen, Alejandro, y usted me va a corregir si estoy equivocado, para que la audiencia lo entienda, porque no es algo fácil para todo el mundo de digerir, pero para que lo tengamos claro, la ley, el Ejecutivo la envía su opinión o digamos, que no estaban de acuerdo fuera del plazo establecido. Como cualquiera en el Ecuador, cuando está fuera del plazo, pues ya es extemporáneo, ¿verdad? Número dos, el tema, lo que se ha buscado también con este cambio en lo que tiene que ver a la UAFE, es que no sea una unidad adscrita a la presidencia de la República actual ni futura. Cosa que sí, a nosotros sí nos llamó la atención en el año anterior, cuando la verdad yo pensaba que la UAFE era parte de la Fiscalía y me enteré que era parte de la presidencia de la República. Es algo que, imagínense si es que hay algún problema con un ministro de Estado o algún funcionario público del Ejecutivo, cómo la UAFE va a poder ser independiente en hacer un análisis o una investigación
en cualquier gobierno. Eso es algo que realmente, como usted mencionaba, el hiperpresidencialismo de la Constitución de Montecristi, y en efecto, ahora, estoy correcto y la pregunta es, ahora, para que nos lo repita, ¿cómo queda el manejo de la UAFE y quién es el encargado o el encargado de nombrar a su titular? Estimado Andrés, muy buenos días, qué gusto saludarlo, le envío un fuerte Igual, abrazo. A ver, fuerte voy a abrazo. empezar por la segunda pregunta. Sí, voy a empezar por la segunda pregunta. A ver, claro, lo que usted ha dicho es absolutamente válido y cierto. No es que la UAFE va a dejar de pertenecer a la presidencia de la República, eso no va a ser así. Lo único que se cambia es la forma de elección de su titular, para que tenga mayor independencia, para que el legislativo, que es el primer poder del Estado y el representante genuino de los ecuatorianos, tenga un poder de decisión. Ahora, no es que se le está quitando el poder de decisión al presidente de la República, porque finalmente la Asamblea va a elegir al director de esta unidad de una terna enviada por el presidente. Y de esa terna enviada por el presidente, que obviamente el presidente deberá mandar una terna, pues, de gente que él conozca, pues que no le pase lo mismo que le pasó a Guillermo Lasso, de nombrar una terna para superintendente de bancos, el que fue electo después ya él se arrepintió de haberlo puesto en la terna. Pero una vez que el presidente, cualquiera sea este o el siguiente, nombre esta terna, será la asamblea quien de esa terna elija al titular. Y finalmente ese titular tendrá mayor respaldo porque será de una terna el presidente y además elegido por la Asamblea Nacional. Tendrá más legitimidad para poder hacer su trabajo. Ahora bien, y respecto al otro tema, al tema del procedimiento, fue así, en efecto, querido Andrés. Como nuevamente, nosotros como Secretaría remitimos a la Presidencia el proyecto el 24 de junio a las 21 horas y Presidencia debió haberle puesto el recibido a ese documento con fecha 24 de junio. Y por lo tanto el plazo fenecía el 24 de julio. Sin embargo, ellos le pusieron fecha de recepción el 25 de julio, es decir, al día siguiente. Eso evidentemente vulnera la seguridad jurídica porque la fecha de recepción de un documento es la fecha de recepción del documento, no cuando la entidad decide ponerle la fecha. Entonces, ellos presentan el 25 de julio y además con un asunto, lo presentan a las 19 horas. Entonces, la asamblea también podía decir, bueno, se recibió el 25 a las 19 horas, le vamos a poner fecha 26. Eso no corresponde bajo ningún concepto. Sería absolutamente una vulneración al artículo 82 de la Constitución que habla sobre la seguridad jurídica. Entonces, desde todo punto de vista y ante la evidencia documental que es plenamente verificable, como yo les he enseñado el correo de la Asamblea que fue del lunes 24 de junio, evidentemente la objeción se presentó un día tarde, es decir, en forma extemporánea, cuando el presidente tiene 30 días para emitir la objeción. Terminado el plazo de 30 días, él pierde competencia para emitir la objeción. Si no la perdería, la podría emitir cuando él quiera, después de los 30 días y el plazo sería letra muerta. Entonces, obviamente, el presidente cuando emite este veto ya lo hace como un funcionario incompetente en razón del tiempo, porque ya pierde la competencia para emitir esta objeción. Y la Asamblea, pues, obviamente, tiene que velar por la seguridad jurídica. Era imposible que le demos trámite a ese oficio que desea contener una objeción, por cuanto hubiéramos vulnerado la seguridad jurídica, hubiéramos sentado un precedente funesto, porque eso hubiera dado paso a que en futuras ocasiones el presidente no envíe la objeción dentro de los 30 días, que le envíe el día 31, 32, 32, 34, y la Asamblea estaría obligada a tramitar esa objeción bajo ningún concepto. Si se presenta un minuto tarde, la seguridad jurídica obliga en este caso, que se promulgue la ley y que se envíe para su publicación en el registro oficial, que fue finalmente lo que ha ocurrido. Es importante mencionar, pues yo creo que la mayoría nos ha ocurrido en el sector privado y quienes hemos estado también en el sector público, sabemos que, por ejemplo, cualquier tema que tenga que ver con un plazo, con el asunto del Estado, la fecha de recepción y la fecha, además, o el plazo máximo en que se puede presentar, o si es término, que significa que no cuentan los días
no laborables, pues algo que no, digamos, es hasta ahí, es hasta ahí. Y eso es fundamental. Pero más allá de eso, el fondo me parece, y no sé si estoy equivocado, Alejandro, es que la presidencia de la República, el gobierno nacional, no quiere dejar de tener la potestad de designarlo directamente, es decir, sin pasar por el filtro de la Asamblea Nacional. Dígase que eso está claro que es lo que sería, ¿no? Y le pregunto una cosa. Actualmente hay ya un titular de la UAFE. La ley no es retroactiva. ¿Él seguiría en funciones o no? Sí, Andrés, empezaría igual por su segunda pregunta. Evidentemente la ley no es retroactiva y evidentemente este nombramiento debería ocurrir a partir de la publicación de la ley, es decir, rige para lo venidero, para el siguiente nombramiento. Ahora bien, respecto al otro, ese ya es un tema del debate de las ideas, es decir, para unos estará bien que sea el presidente el que nombre directamente a esta autoridad. Para otros, y en este caso fue lo que aprobó la Asamblea, estará bien que sea un procedimiento donde se garantice mayor independencia de este funcionario que sea nombrado por una terna del presidente, que él, como le digo, él no va a perder competencia, él va a nombrar a 3 personas en su terna y la asamblea de esas 3 personas elegirá a uno. Entonces, finalmente, no es que se le ha quitado al presidente la facultad de elegir, porque finalmente la terna van a ser de él. Tal vez si fuera al revés, que la asamblea pone la terna y el presidente elige de esos 3 para que el presidente diga, me están imponiendo un funcionario que yo no conozco, pero realmente de quien van a ser los 3 nombres van a ser del propio presidente de la República y la asamblea de esos 3 elegirá a uno. Entonces, me parece que no se le quita ninguna competencia al presidente, sino que por el contrario se garantiza mayor independencia de este funcionario y que inclusive tenga mayor legitimidad, porque va a ser electo en un proceso donde se le nombre en una terna y por otro lado la asamblea termina de ratificar ese nombramiento. Así que yo creo que eso es, si me pregunta mi opinión particular, creo que eso es correcto, no daña el diseño constitucional ni tampoco la independencia y autonomía que tiene la unidad de análisis financiero. Por el contrario, yo creo que sería un nombramiento que le dé mayor legitimidad e independencia para el trabajo de este funcionario. Es interesante también, don Alcides Montilla, lo que nos dice el secretario general de la Asamblea, de que el registro oficial está bajo la jurisdicción de la Corte Constitucional, ¿no? En el pasado, hablemos del pasado, antes de esta Constitución, lo manejaba el Ejecutivo. Y me podrá corregir Alejandro si es que estoy equivocado. Entonces, me parece bien que lo maneje la Corte Constitucional para que sea una entidad independiente en esto del registro oficial, que en alguna ocasión en nuestra democracia que tiene tantos vaivenes, pues se daba de que lo que querían publicar el Ejecutivo se publicaba y lo que no querían no se publicaba. Continuamos con las preguntas del gran periodista Alcides Montilla. Sí, abogado, mire, discúlpeme que hable en primera persona. Yo soy periodista que tiene más de 45 años en actividad de forma ininterrumpida. Trabajé 28 años en el diario Hoy y en radios como esta también. Y regularmente yo cubría informaciones políticas. Y yo me recuerdo, a propósito de su presencia en este medio y en otros, defendiendo este tema de la manera como se recibió por parte del presidente la objeción de esta ley de lavado de activos a destiempo, según ustedes, y la promulgación en el registro oficial de la misma. Me parece a mí que la única vez que un secretario de la Asamblea, creo que Eduardo Brito, algo así, Fabricio Brito, algo así, era una persona que regularmente respondía a preguntas periodísticas, lo iban a invitar a los medios, etcétera. Y le digo por usted, ¿no? Porque a propósito de esta controversia, el partido de gobierno, ADN, ha dicho que usted es un actor político más que defiende intereses partidistas y no de la Asamblea Nacional. ¿Qué me responde? Sí, gracias por su pregunta, Alcides. No, de ninguna forma. Mire,
a lo que yo siempre me refiero en entrevistas, yo no doy criterios de orden político, únicamente doy criterios de orden jurídico, precisamente para que no se entienda que, por ejemplo, si el presidente saldría a defender este tema, más bien se podría interpretar que esto se da por temas políticos, pero precisamente yo como secretario, que soy el que da fe de los datos de la Asamblea Nacional y que participo en el proceso de envío de las leyes, precisamente qué mejor que ir a la fuente, que es la Secretaría General, para explicar este tema que es absolutamente jurídico. Como ustedes no tiene nada que ver con política. Por ejemplo, lo que fue la objeción, la doble objeción a la ley de seguridad social y del BIES, era un tema netamente jurídico, no se podía realizar un veto al veto, una doble objeción. Y evidentemente los mismos me preguntaban a mí, oiga, ¿usted por qué devolvió esta objeción? Pues bueno, se devolvió porque jurídicamente no correspondía. Y de igual forma, en este caso me dicen, ¿por qué usted envió a publicar la ley en lugar de dar trámite a esta objeción? Y obviamente me han consultado y me ha tocado explicar las razones del por qué, que son netamente jurídicas. Ya la parte política le corresponde a los asambleístas y a quienes están en esto, pero mi trabajo es netamente técnico y sobre esa base es que yo le he explicado al país los procedimientos jurídicos que se han dado aquí dentro de la Asamblea Nacional para que exista absoluta transparencia en la actuación de este organismo y de que se está actuando siempre apegado a la ley y a la Constitución. ¿Usted ha recibido alguna amenaza o intimidación, alguna amenaza por parte de gente en la Asamblea, ¿no? que responde al gobierno, alguna amenaza de destitución o de intimidación? ¿Qué ha dicho usted respecto de esa situación? Sí, Alcides, bueno, yo esto también lo había denunciado cuando estábamos en el proceso de posesión del presidente del Consejo de la Judicatura, que fue electo por el Consejo de Mario Participación Godoy. Ciudadana, el doctor Mario Godoy. eh, un día sábado yo recibí una llamada de un asesor de la bancada del gobierno ADN a decirme textualmente lo siguiente. Me dijo, mira, yo no te llamo porque yo quiero, yo trabajo en la Asamblea Nacional hace mucho tiempo, esto ya le digo yo, fui asesor de un asambleísta, tengo mucho tiempo en la Asamblea y pues nos conocemos con la mayoría de asesores, y me dijo, mira, yo te llamo realmente no te llamo porque yo quiero, sino porque me han dicho, te llamo de parte del viceministro de Gobierno, Esteban Torres, a decirte, él me dice que te lo diga, que te transmita este mensaje, que si tú no posesionas y no convocas para la posesión del doctor Mario Godoy, de acuerdo a las disposiciones que te ha dado el vicepresidente de la Asamblea, Egner Recalde, que lo hizo a través de un oficio, eh, ellos van a proceder a activar a través del bloque del gobierno tu destitución de la Asamblea Nacional por arrogarte funciones que no te corresponden. Entonces, obviamente, yo esto puse de inmediato conocimiento del presidente de la Asamblea Nacional, quien obviamente me dijo, me parece que este tipo de actuaciones no corresponden dentro de una democracia, que llamen a un secretario a amenazar de esa forma. Así que yo creo que lo mejor es que tú esto lo hagas público, que tú digas que te están presionando y que aquí hay un asunto que pues evidentemente vulnera la seguridad jurídica y la independencia de funciones, y evidentemente esto no podemos permitir, por lo tanto, hagamos público. Y eso fue lo que finalmente yo hice, fue denunciar públicamente esta amenaza y esta intimidación recibida por parte del gobierno. Finalmente ellos nunca lo pudieron desmentir, salieron precisamente con un comunicado, como usted dice, decir que yo era un actor político, cuando yo lo único que hice es denunciar, pero ellos nunca me acusaron de mentiroso. Si es que yo el día de mañana me invento que alguien amenaza a alguien, o me dicen que yo he amenazado a alguien, yo voy a salir al minuto a decir, oigan, eso es mentira. Pero a mí nadie me dijo que era mentira, precisamente porque saben que lo que digo es verdad. ¿Y la demanda penal que usted ha anunciado? Bueno, yo no anuncié una denuncia penal, yo dije que lo iba a estudiar porque finalmente la intimidación no necesariamente es un delito cuando la intimidación conlleva
un delito, por ejemplo, que me digan te voy a matar, eso sí sería un delito, pero la intimidación fue a través de la destitución, entonces eso no cabe dentro de la arena penal. Entonces, obviamente yo como secretario tengo que actuar con prudencia, respetando la ley, y tal vez si yo quisiera, como ellos dicen, tal vez hacer un show político, a lo mejor me hubiera acercado a fiscalía y presentar una denuncia, o lo que ahora está de moda, una noticia criminis, que es todo menos una denuncia porque no se le pone firma de responsabilidad, entonces no se puede declarar maliciosamente temeraria. Pero obviamente dentro de la prudencia y del respeto a la ley y de la honestidad intelectual, no correspondía después del análisis una denuncia penal por este tema. Abogado, hay otra controversia también, ¿verdad?, entre el Ejecutivo y el Legislativo por este veto total que presentó el presidente Noboa a esta ley reformatoria a varias leyes para la estabilidad de la seguridad social en el Ecuador. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué fue el veto total? Bueno, el presidente consideró que esta ley afectaba significativamente a las arcas públicas, cuando ahí también hay un error de concepto, porque el dinero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no le pertenece al Ejecutivo, le pertenece a los ciudadanos. No es parte del presupuesto general del Estado o de la caja chica del Estado, sino es parte de los aportes que hacemos mes a mes los afiliados. Y Entonces, jubilados, realmente y jubilados. afiliados y evidentemente jubilados. Entonces, evidentemente al Ejecutivo siempre, a lo bueno, quienes han pasado por los gobiernos, siempre pues han visto este dinero del IES como suyo y no le han dado el tratamiento que realmente corresponde que sea de los afiliados. Entonces, cualquier norma que apruebe la Asamblea, que obviamente defiende los intereses de sus ciudadanos en ese sentido, obviamente siempre se ha encontrado con la barrera del Ejecutivo, que obviamente toma esos dineros para sí en lugar de destinarlos pues a la salud, destinarlos a mejorar el sistema de seguridad social. Y pues obviamente el presidente, y a eso sí nosotros somos muy respetuosos, tiene todo el derecho de realizar un veto total y finalmente pues vetó totalmente la ley. La Asamblea tiene un año para volver a tratar esa ley y finalmente, digamos, de aquí a un año se volverá a tratar esa ley y de aprobarse y ratificarse en el texto podrá ser enviada al registro oficial. 8 de la mañana, 57 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el abogado Alejandro Muñoz Hidalgo, secretario general de la Asamblea Nacional. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, adelante. Sí, las 8:57 en efecto. Y tú, mi estimado Alejandro, para preguntarle qué pasará en los próximos días. No sé, ya para que usted nos pueda dar una idea más que nada el cronograma en lo que tiene que ver a juicios políticos. El caso de la canciller, de la señora Gabriela Sommerfield, que asistió a la comisión de fiscalización, se espera, me imagino, un informe de la comisión y la votación de la misma para ver que luego pase al pleno. ¿Cuáles son los juicios políticos que están o continúan en pues la línea luego de que se dirima pues si hay o no el de la canciller Gabriela Sommerfield, o si se llega al pleno para la votación en el caso de la ministra de Relaciones Exteriores? ¿Cuáles son los siguientes juicios políticos? Andrés, le escuché un poco entrecortado, pero me parece que sí la pregunta respecto al proceso de juicio político de la canciller Gabriela Sommer. Sí, A ver, eso, este eso, proceso y se está cuáles son los sustanciando que en este siguen. momento. Sí, a ver, en el caso de la ex canciller, pues este proceso ya fue iniciado dentro de la Comisión de Fiscalización. Finalmente, una vez que termine el proceso allí, pasará al Pleno de la Asamblea Nacional para su respectivo juicio y finalmente habrá votación para censura y destitución o no habrá tal O sea que decisión. sí pasaría al pleno. Después del juicio,
Claro, de cualquier forma va a pasar al Pleno, Ah, porque ok, si es que ya. si se recomienda la censura y destitución, pasa al Pleno. Y si se recomienda el archivo, también pasa al Pleno, y el Pleno decide con mayoría simple acoger, con mayoría simple acoger la resolución de archivo de la comisión, o con mayoría absoluta, es decir, con 70 votos, dar paso al juicio, que fue lo que ocurrió en el caso de Wilman Terán y de Ruth Barreno, que fue recomendación de archivo de la comisión, pero el Pleno decidió no acoger la recomendación de la comisión y pasar al juicio. Y finalmente el juicio se dio. Después, bueno, no hubieron los votos para censurar, pero finalmente el juicio se dio. Lo mismo en el caso de la señora canciller. El proceso después de ese es el proceso en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, y después, si no estoy mal, me parece que es en contra de un exministro del gobierno de Guillermo Lazo, pero no tengo el dato exacto. Pero el siguiente en la lista es la ministra del Interior, Mónica Palencia. Clarísimo. Ok, entonces sí pasará al Pleno. El Pleno, es decir, el total de la Asamblea, votará a favor o en contra de la censura de la canciller Gabriela Sommerfield. Y luego el que le sigue es el de la ministra del Interior, la doctora Mónica Palencia, y luego un ministro, exministro, digamos, un exministro del gobierno anterior, que es el de Guillermo Lazo. Al doctor Alejandro Muñoz le queremos agradecer, muy interesante su explicación. Además, jurídicamente nos ha quedado claro bastantes temas que normalmente, imagínense si nosotros que estamos al día a día y que estamos leyendo y que estamos informándonos y conversando todo el tiempo, se nos hace no tan fácil entenderlos. Para el ciudadano, la ciudadana común, son aún más difíciles de entender. Así que gracias, Alejandro. ¿Eh? No, un fuerte abrazo, querido Andrés, querido Alcides, siempre realmente un gusto. Obviamente, a veces las noticias se generan de tal forma que confunden a la ciudadanía, nos confunden a todos, así que siempre presto pues para dar los criterios jurídicos que se correspondan, y siempre un gusto, siempre un gran oyente de Atalaya. Así que les envío un fuerte abrazo y ha sido un verdadero honor estar aquí. Un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo y pues así es Sistema Emisoras Atalaya, con 80 años de hacer periodismo pues objetivo, pluralista y Oye, siempre ingeniero. tratando de buscar la verdad. Sí, Alcidito. No, le comentaba al inicio de la entrevista con el abogado Alejandro Muñoz que él es hermano de Gonzalo Muñoz, a quien entrevistamos regularmente, ¿no? Yo, Ah, ya no claro, sabía, no sí, y sabía. además tiene en carpeta algunos libros que está escribiendo con temas muy interesantes. Por ejemplo, el primero, Dictadura y Corrupción Judicial en el Ecuador, fíjese, tremendo tema. Y el otro que también me dijo que está escribiendo sobre el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades por la Contraloría y su aplicación práctica en el combate a la corrupción en el Ecuador. Oiga, muy interesante realmente, ¿no? Yo espero pues ser el lector número uno de estos temas que me apasiona, para ver cómo se plantea desde el punto de vista de un abogado, ¿verdad? Cambios como estos. En el caso de la Contraloría estaba diciendo que ese era un procedimiento que ya se aplicó, pero que se lo derogó, según tengo entendido, ¿no? Sí, así es, querido Alcides. Bueno, le enviaré, apenas estén, le enviaré primero la invitación cuando se lance, y será el primero en recibir el libro, Ah, ambos muchas libros. gracias. Igualmente, Andrés, a toda la gente de Atalaya para que lo puedan Muchas leer, y pues gracias. Así que es una que familia sea un de insumo para... juristas. Sí, la verdad es que sabe que mi familia, bueno, mis dos padres, mi madre y mi padre, ambos abogados, tengo mis tías abogadas, mi hermano Gonzalo abogado, tengo una hermana menor que también es abogada. Realmente nos apasiona el derecho, y pues usted entenderá que esas cenas y almuerzos son de discusiones jurídicas, muy controvertidas, Claro, pero sí, somos una familia. Muy bien. qué interesante, oiga, y eso estaba pensando, ¿no? Que en una cena, almuerzo, familiares,
porque como dicen, donde hay dos abogados hay cinco opiniones. Imagínese, usted ya nos menciona como a cinco en la familia. Cada cual tiene su opinión y sus criterios y análisis dentro de lo jurídico. Así que muchísimas gracias, que tenga muy buen día y nuestro respeto para usted. Nos Lo vamos mismo, a ir. querido Andrés, lo mismo, querido Alcides. Que le vaya muy bien, Les, abogado Muñoz. les envío Muy un bien, fuerte abrazo. Gracias. Que sigan adelante. muy amable. Igual vamos a ir a la pausa.